Amén, gloria al Señor. Gracias al Señor estamos aquí una vez más para meditar en el mensaje de la palabra de Dios, esperando que llegue a muchos lugares. Esperamos que sea de grande bendición para nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a traer una meditación aquí en el libro de Isaías 58. Gloria al Señor. Aleluya su nombre. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura aquí en el verso 5 y 6. Gloria al Señor. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma y encorve su cabeza como junco y haga cama de saco y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es antes el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Aleluya, gloria al Señor. Vemos aquí el ayuno que ellos ayunaban. Vemos cómo se hacía el ayuno en aquel tiempo. Dice, afligían su alma, encorvaban su cabeza como junco, hacían cama de ceniza, se vestían de saco y ayunaban y clamaban, pero no había respuesta. Ellos decían, no nos haces caso, no atiendes a nuestras súplicas. Pero ahí vemos aquella respuesta, porque en su vida no había un cambio. Ellos vivían una vida desordenada, dicen, contiendas, en debates y contiendas. Herían con el puño, dice, inicuamente. Y demandaban, dice, sus haciendas, sus cosas terrenales. Pero no analizaban cómo estaba su vida, cómo se encontraban personalmente. Vivían una vida desagradable a nuestro Dios. Y el Señor les decía, será agradable. Dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dios no se agradaba, dice, Dios no le agradaba ese ayuno. Ese ayuno no era acepto ante Dios, porque vivían una vida desagradable ante Dios, por lo cual Dios no les respondía sus peticiones. Aunque se postraban de esa manera, se afligían y se sentaban en la ceniza y clamaban, quizás con llanto, pero no había respuesta. No había respuesta. Por lo cual dice el verso 6, ¿no es antes el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad y deshacer los haces de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Aquí habla algo más profundo, algo más. Esto es algo espiritual. Ellos
demandaban cosas físicamente, pero se olvidaban de lo espiritual, de lo que Dios quería espiritualmente, ser liberados espiritualmente, porque ellos estaban atados espiritualmente, no había una liberación en sus vidas, de tal manera que Dios no podía obrar en sus vidas, porque ellos no reconocían que habían ataduras espirituales en su vida, de tal manera que aquí nos habla lo importante que es desatar, dice. No es antes el ayuno escogido, desatar las ligaduras de impiedad. Porque aunque a veces somos cristianos, somos el pueblo de Dios, y quizás ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, pero en realidad todavía hay ataduras espirituales, porque a veces quizás de labio, o como ellos decía, el pueblo le buscaba cada día, dice ahí al principio, cada día escuchaban, cada día caminaban en los caminos, pero no obraban la justicia de Dios, no vivían la justicia, estaban lejos, solamente de labios, mas su corazón estaba lejos de Dios, y por eso no obraba, ese ayuno no le era acepto a Dios. Por lo cual dice, no es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Que ya no vivamos en la impiedad, en lo malo, en el pecado. Que seamos liberados, deshacer los haces de opresión. Son cosas fuertes que no lo podemos lograr de la noche a la mañana. Esto es algo que tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que ser sinceros delante de Él. Que acudamos con sinceridad, porque todo esto es posible, todo yugo, rompiendo todo yugo, que ya no esté obrando en nuestra vida, ya no estemos en ese yugo de impiedad, ese yugo de opresión, que podamos sentir esa liberación, como dice una escritura aquí en el libro de Nehemías. Nehemías dice aquí en el capítulo 5, ahí nos habla cuando el pueblo sufría haces de opresiones, que eran tan fuertes aquella opresión que sufría el pueblo. Dice el capítulo 5, vamos a leer una parte. Dice, entonces fue grande clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos, sus hermanos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos y hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Y había quienes decían, hemos tomado
hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y nuestras viñas. Y ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros sujetamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a servidumbre. Y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y enojóse en gran manera, y enojóme en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Meditélo y entonces para conmigo, y reprendí a los principales y a los magistrados, y díjeles, díjeles, tomáis cada uno usura de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una grande junta. Vemos aquí Nehemías. Nehemías está delante del pueblo, sus hermanos, porque vemos aquí desde el principio de este libro de Nehemías. Él era un varón de Dios que fue llevado cautivo a otros lugares. Pero cuando él se enteró que su pueblo, sus hermanos estaban siendo oprimidos, que estaban pasando momentos muy duros, de tal manera que él ayunó, él se puso muy afligido, muy triste por lo que sus padres, sus familias estaban pasando. De tal manera que él ayunó, oró, clamó, él sintió lo que estaba pasando en sus tierras. De tal manera que él se preparó en aquel ayuno, clamando, pidiendo que Dios lo ayudara a hacer algo por su pueblo. Y él no comió ni bebió. De tal manera que donde él estaba, dice, sirviéndole al rey de aquel lugar donde él había sido transportado, el rey se dio cuenta que él andaba preocupado, que su rostro estaba, dice, triste, de tal manera que él le platicó al rey lo que estaba pasando en su pueblo, y él quería hacer algo por su pueblo. De tal manera que él habló con el rey y el rey le dio el permiso. El rey le dijo, ve, y le dio ese tiempo para estar con su pueblo. De tal manera que aquellos que le platicaron todas estas cosas que ellos estaban pasando algo tan fuerte. Había una escasez, dice, el pueblo estaba pasando estos momentos tan duros que no tenían para comer. La familia era grande, sus hijos tenían que ser esclavizados, dice, por los principales, por los magistrados del mismo pueblo, de sus mismos hermanos, pero los que estaban pues guiando, pues estaban siendo como maestros principales del pueblo. De tal manera que les prestaban en los momentos difíciles, empeñaban sus casas, sus tierras, porque ellos eran los que tenían la manera de ayudarlos, pero ellos se aprovechaban de ellos, cobrándole, dice, la usura, los intereses. De tal manera que todo eso iba subiendo, de tal manera que no podían ser liberados,
no podían salir de esa situación. Cada día se hacía más fuerte. Quedaban sin sus casas, sin sus viñas, sin sus tierras, y sus hijos y sus hijas eran esclavizados. Tenían que ir a servidumbre porque ya no podían salir de aquella opresión. Aquella opresión era tan fuerte porque era tiempo de hambre, tiempo de escasez, y estaban en grandes deudas que ya no podían ser liberados. De tal manera que cuando Nehemías escuchó todo esto, él sintió, dice, un enojo contra todos aquellos magistrados y los principales, y los hizo reunir. Hizo aquella reunión, aquella junta de juntarlos y hablarles y reprenderlos. ¿Por qué hacían estas cosas contra sus hermanos? Que se acordaran cómo en aquel tiempo que fueron esclavizados, en aquel tiempo contra los enemigos, y ahora estaban pasando contra ellos mismos, contra el mismo pueblo, contra sus hermanos. ¿Por qué estaban sucediendo estas cosas? Él les habló, ahí sigue hablando este capítulo, pero dice el verso 11, cómo fue llevando todo esto de tal manera que trae la solución a todo esto. Dice el verso 11, ruegos que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la 100ª parte del dinero y del grano, del vino, del aceite que habéis demandado de ellos. Dice, y ellos dijeron, lo devolveremos y nada demandaremos. Haremos así como tú dices. Y juntamente juramentélos que harían conforme a esto. Además, sacudí mis vestidos y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo, y todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Aleluya, gloria al Señor, la respuesta. Ahí vemos la respuesta maravillosa, gloriosa, a través de que aquel varón de Dios ayunó primeramente. Él ayunó para ir allá donde sabía que iba a encontrar mucho lamento, mucho sufrimiento. Y él ayunó con un ayuno que llegó a la presencia del Dios vivo, de tal manera que no pudieron oponerse, no pudieron resistir, porque él habló aquella palabra con el poder del Espíritu de Dios, que los conmovió por todo lo que estaban haciendo con el pueblo, quitándole todo, quitándoles mucho interés, mucho que no podían liberarse. Había mucho sufrimiento, mucha escasez, pero ellos tenían mucho, porque a través de que iban recogiendo tanto y el pueblo sufría tanto, pero ellos reconocieron que estaban haciendo mal, de tal manera que dijeron, lo haremos, porque él le dijo, hoy mismo
hoy mismo devolveréis. En ese mismo día que los juntó, los reunió y les habló. Hoy mismo lo haréis, hoy mismo devolveréis todo lo que habéis demandado de ellos. Y de todo su dinero que habían prestado, dice, le devolveréis la 100ª parte. O sea que otro tanto más del tanto que habían ellos prestado, les iban a devolver otro tanto más. Algo que vemos cómo Dios obra, cómo Dios obra cuando verdaderamente se reconoce cuando se le está fallando a Dios. De tal manera que ellos fueron liberados de esa opresión, aquí terrenalmente, sufrían de esas cosas. Sabemos que nosotros quizás, hay muchos que sufrimos también, quizás de escasez, quizás nos metemos en deudas, aún siendo el pueblo de Dios, aún siendo cristianos. A veces también nos metemos en deudas aquí terrenalmente. Quizás a veces muchos llegan a perder sus casas a través de deudas que no pueden a veces salir de esas deudas. A veces pierden, o a veces se tiene que pagar también los intereses aquí terrenalmente, porque nos metemos en deudas y pagamos también el doble o no sé cuánto, cada quien sabe cuánto pagamos por meternos en deudas. Pero tenemos que ser liberados, porque si nosotros, siendo pueblo de Dios, si somos liberados en el Espíritu, si estamos liberados espiritualmente de todas las ataduras que nos habla aquí, ligaduras, haces de opresión espiritualmente, tenemos que ser liberados, porque si aquí estamos oprimidos físicamente, es algo que debemos analizar, cómo estamos espiritualmente, cómo vivimos espiritualmente nuestra vida espiritual, que debemos estar liberados, porque Jesucristo vino para liberarnos, dice, de todas las ataduras, de todas las ligaduras del enemigo. Dice ahí dice la Escritura, aquí vamos a ver, si nosotros estamos en deudas, vamos a ver un texto, aquí en Lucas 6, 34, dice, y si prestareis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí el Señor Jesucristo habla en el sermón del monte a sus discípulos, a los que Él está allí enseñándoles, hablándoles. Aquellos que somos del pueblo de Dios y que a veces alguien necesita que les prestemos, que les demos un prestado. Y nosotros, dice, si esperamos recibir algo a cambio, un rédito, esperar que nos devuelvan más de lo que les dimos, dice, ¿qué gracia tendréis? No hay ninguna gracia delante de Dios. No hay gracia delante de Dios. Porque dice, porque los pecadores, aquí está hablando, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí vemos
habla de los pecadores fuera del pueblo de Dios, de los que prestan allá. Ya sabemos muchos a dónde acudimos a prestar. Quizá con gente fuera del pueblo de Dios, con amigos fuera del pueblo, gente que sabemos que nos puedan prestar, lugares, constituciones donde nos ofrecen préstamos. Y ahí dice, los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y sabemos que ya está hablando fuera de lo que es el pueblo de Dios. Y eso no es agradable a Dios. Porque ahí vimos lo de Nehemías. Dentro del pueblo de Dios no debía hacer eso. No debían cobrar aquellos intereses, aquellas que se empeñaban, aquellas cosas y quedarse, si no devolvían el dinero, quedarse con aquellas casas, con aquellas tierras. Eso no debía ser en el pueblo de Dios. Y fueron liberados porque eso no debía ser dentro del pueblo de Dios. Y por eso aquí lo habla Jesucristo. Dice el 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis llamados hijos del Altísimo. Gloria al Señor. Ahí vemos, si tenemos esa posibilidad de prestar dentro del pueblo de Dios a alguien que está pasando un momento difícil, dice que debemos hacerlo sin esperar nada a cambio. Y no solamente a los que estamos dentro del pueblo, sino también dice al enemigo, quizás a alguien que no está dentro del pueblo, que no es parte del pueblo de Dios. Porque dice aquí un texto más arriba, veía un texto que dice, aquí en 32, arribita, dice, porque si amáis a los que amáis, porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? ¿Qué gracia tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué gracia tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Aquí vemos que no tan solamente entre nosotros, que porque nos amamos nosotros y nos vamos a ayudar, sino que también dice, podemos ayudar a otras personas si es que podemos hacerlo. Si tenemos esa capacidad para hacerlo. Porque dice, entre los pecadores lo hacen entre ellos. Y si nosotros también nada más lo hacemos entre nosotros, entre los que nos amamos, ¿qué gracia tendremos delante de Dios? Porque así lo hacen los de afuera, entre ellos se muestran ese amor. Pero nosotros como pueblo de Dios, dice, si podemos también lo haríamos con otras personas fuera del pueblo de Dios. Gloria al Señor. Es algo que debemos analizar nuestra vida. Gloria al Señor, porque es algo grandioso, que cuando acontece algo lamentable en otros lugares, aunque no sea el pueblo de Dios, pasan cosas tremendas, desastre por la naturaleza, el hombre mismo se levanta en guerra y muchos son echados de sus casas y tienen que emigrar, y a veces se pide esa ayuda
a las gentes que puedan enviar ayuda. Y cuando el pueblo de Dios también se une para enviar, aunque quizás sean lugares donde no conocemos, quizás no sean el pueblo de Dios, gentes que están fuera de Dios, pero somos movidos, dice, a enviar esa ayuda, o a orar, ayunar por aquellas gentes que están pasando aquellos momentos tan difíciles, porque el Espíritu mismo nos mueve porque sabemos que el Señor nos ha liberado espiritualmente para sentir lo que está pasando. Gloria al Señor. Algo maravilloso dice aquí una escritura, aquí mismo cerquita en Lucas 4. En Lucas 4, donde nos habla aquí 4:18, cuando Jesucristo habla estas palabras. Dice en el verso 18: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria al Señor. Aquí el Señor estaba saliendo de la tentación en el desierto, dice aquí más al principio, terminando la tentación en el desierto. Él lleno del Espíritu, revestido del Espíritu Santo, porque había triunfado aquellas tentaciones del enemigo. Gloria al Señor. Y él dice que saliendo de allí entró a la sinagoga y tomó aquella escritura que decía, aquel libro que decía esta profecía, una profecía del profeta Isaías. Lo dice en la profecía de Isaías 61 y 2. Esa era la profecía de Isaías, de que se iba a cumplir en Jesucristo, y allí estaba cumpliéndose esta profecía, que el Señor, cuando iba a iniciar su ministerio, Él se dio cuenta, la humanidad estaba perdida, sin esperanza, pero Él, como el rescatador de la humanidad, que Él vino a dar las buenas nuevas a los pobres, el mensaje de vida. Gloria al Señor. Fue enviado, dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, porque me ha enviado para dar las buenas nuevas a los pobres. Gloria al Señor. Y dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los prisioneros, para darle vistas a los ciegos. Esto era algo más profundo, más espiritual, tanto físicamente, porque Él liberaba a los que estaban esclavizados. Él daba vista físicamente a los ciegos, a los paralíticos, los levantaba físicamente, pero también les hablaba de la libertad espiritual. También les decía, eres libre de tu enfermedad y eres libre de tus pecados. Ya lo hemos visto cuando la mujer enferma
enferma de hacía tantos años, que le dijo: eres libre de tu azote de enfermedad y eres libre, eres salva de tu pecado. Al paralítico también le dijo, le perdonó sus pecados, primeramente lo liberó del espíritu, de sus ataduras de pecado, y luego lo levantó de aquella cama donde estaba durante tanto tiempo. Lo liberaba totalmente, físicamente y espiritualmente. Maravilloso, glorioso, que era algo tremendo, algo maravilloso. Y por eso el Señor dice, cuando lo miraban atentamente, después de leer esto, se le quedaron mirando. Y Él estaba analizando todo, analizando cómo estaba la humanidad, cómo nos encontrábamos perdidos, esclavizados, que no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Necesitábamos a Él, Señor, que vino a liberarnos. Él dijo, hoy mismo, así como dijo Nehemías, hoy mismo se acaba toda esta opresión. Y fue hecho. Jesucristo dijo, hoy mismo, dice aquí en el 21, y comenzó a decirles, hoy mismo se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. Aleluya. En ese momento el Señor estaba para empezar a obrar, empezar a realizar, gloria a Dios, lo que Él vino a hacer a esta tierra. Algo maravilloso, algo glorioso. Hoy mismo, todos aquellos esperaban oír aquellas palabras de Él, aunque muchos no lo podían entender. Pero aquellos que fueron liberados en el momento que el Señor empezó a cumplir, a poner por obra todo lo que Él tenía ya planeado hacer, lo que ya Él vino a cumplir, todo se estaba realizando, gloria al Señor, aunque muchos decían, no es de Dios, pero Él sabía lo que Él estaba haciendo. Gloria al Señor. Y Él vino para liberarnos, y tenemos que disfrutar esa libertad, ser libres de esas ataduras, de esas ligaduras, deshacer los haces de opresión, para que así el ayuno agradable, ese ayuno, cuando hacemos el ayuno por algo fuerte que está aconteciendo, quizás personalmente, que a veces quizás nadie pueda entender lo que uno está pasando, en nuestra vida, y ofrecemos un ayuno pidiéndole a Dios que nos ayude a salir o a poder aguantar aquello que estamos pasando y ver la gloria de Dios. Y cuando así se une el pueblo por alguna necesidad, por algo que acontece o que va a acontecer, y que ayunamos en unidad, y que podamos sentir que ese ayuno llega, que ese ayuno es agradable a Dios, a nuestro Dios. Gloria al Señor, que podamos analizar, que ya no vivamos en la impiedad, que ya no estamos ligados, atados, porque Cristo vino a liberarnos, a desatar, a romper, dice, romper todo yugo que nos tiene ahí. Ya no debemos estar sujetos a ese yugo. El pueblo del Señor tenemos que sentir esa libertad, porque en este mes se recuerdan, este mes de septiembre se recuerda
de la esclavitud de nuestro país. Aunque nosotros no lo vivimos, pero la historia quedó la historia de nuestro país, cómo fueron esclavizados, cómo fueron maltratados, que no tenían la libertad, trabajaban de sol a sol. Y así como también hay una historia terrenal de lo que pasó en nuestro país, también sabemos que hay una historia del pueblo de Dios, cuando estuvo esclavizado también, terrenalmente esclavizados allá en un lugar extraño y que fueron maltratados. Y sabemos que Dios los liberó de esa esclavitud física. Y ahora nosotros como pueblo de Dios, ya vivimos una libertad aquí físicamente, la vivimos, esa libertad. Y sabemos quiénes lucharon para lograr esa libertad. Hay personajes quienes lucharon y murieron y dieron su vida para que nuestro país fuese libre. Así también sabemos que tenemos el personaje en nuestro Señor Jesucristo, que murió y dio su vida para darnos la libertad, para liberarnos de la atadura. Analicemos si verdaderamente se deshacen esas ataduras, se deshacen en nuestras vidas. Que analicemos si todavía nos sentimos oprimidos, si todavía estamos metidos aquí físicamente en deudas, pagando y pagando más, y estamos a veces consintiendo aquellas cosas y sentimos que no podemos salir de aquellas deudas, y cuando cumplimos todo, estar ahí dando y dando, y sentimos que no avanzamos. Pero cuando logramos salir, te ofrecen algo más, una deuda más grande. Te dicen, no, pues has terminado, y te ofrecen algo más. Hasta te dicen felicidades. Y a veces caemos otra vez en la tentación. A veces caemos en la tentación, caemos al hoyo nuevamente. Y debemos analizar cómo está nuestra vida espiritual. Que estas cosas físicas nos lleven a analizar cómo estamos en el espíritu, cómo nos encontramos espiritualmente. Si estamos también atados, si todavía tenemos ligaduras, si todavía sentimos que no hemos sido liberados, analicemos cuánto tiempo el Señor vino a darnos esa libertad. Aunque no hemos vivido todo ese tiempo desde que Él vino, nuestra vida es corta, pero en ese poco tiempo que tenemos, o en este tiempo que somos cristianos, analicemos lo que el Señor ha hecho, que nos deleitemos en lo que Él vino a hacer, que nos regocijemos en lo que Él hizo. Aquí la gente se alegra y hace fiesta en este tiempo, se deleitan, aunque ellos no vivieron la esclavitud, estamos viviendo ya esa libertad, y muchos nos alegramos. Pero ¿y cómo nos alegramos nosotros? ¿Cómo nos deleitamos nosotros en Jesucristo, nuestro Señor? El gozo, la alegría para ser el pueblo del Señor y poder ser útil en sus manos, servir en algo, hacer ver a las gentes que somos libres, que somos liberados, que vean que el poder de Dios es grande para liberarnos y ser diferentes, que quizás a veces digan muchos, no, todos somos iguales, no hay diferencia.
pero nosotros podamos sentir que somos diferentes. Que somos diferentes y quizás pocos puedan ver que sí somos diferentes. Porque el enemigo a veces nos hace creer, nos hace sentir que no somos diferentes. Pero nosotros debemos sentirlo, que sí somos diferentes, que no somos el mismo, que no somos iguales a aquellos que andan afuera, fuera del camino, fuera de Dios. Somos diferentes. Y la palabra de Dios dice que por nuestras obras que vean, muchos van a creer. Muchos van a creer que verdaderamente Dios está moviéndose en un pueblo que ha sido liberado, que ha sido libre de la esclavitud, del pecado. Gloria al Señor. Algo maravilloso, algo hermoso, gloria al Señor, que debemos analizar. Si estamos en deuda o muchos han perdido sus cosas personales porque a veces no pueden salir, o muchos quizás hasta se han detenido y se han quedado hasta ahí, ya no puedo más, ya no puedo salir, y a veces queremos olvidar las deudas que se quedan ahí ya estancadas, pensando que no pasa nada. Pero tenemos que analizar, tenemos que terminar las deudas, pagar, como dice un texto ahí en Romanos, leía un texto, Romanos 13, 7, 8, dice pagad todo lo que debéis, no debáis a nadie. Todo lo que debemos, paguemos, si queremos liberarnos y decir no tengo que pagar y ya salir, ya no meterme en deudas, ya no meternos porque estamos como esclavos, como esclavizados, y el pueblo de Dios tenemos que ser liberados, porque ahí lo vimos en Nehemías. Todo eso paró, pero tenía que haber alguien que ayunó y sintió ese amor. Y Jesucristo que vino para rescatarnos, que es lo más grandioso, porque allá fue para liberarnos físicamente de esas esclavitudes, pero acá es espiritual. Jesucristo en lo espiritual. Y si lo hace en lo espiritual, pues también lo hará en lo material, en lo físico. Nos vamos a conformar con lo que tenemos, con lo que podemos obtener. No vamos a querer tener más, endeudándonos, sacando cosas, pagándolo hasta al doble o al triple, tal vez sacando cosas y metiéndonos en deudas. Mejor es con lo que podemos ahorrar y comprar, quizás no algo tan elegante, algo que quizás pues, nos ayude a irla pasando. Y eso debemos analizar nuestra vida, porque queremos alegrarnos, regocijarnos. Lo que nos falta, aunque no sabemos que muchos están pasando lamentos, y nosotros tenemos que orar, ayunar por aquellos, como si nosotros mismos estuviésemos pasando aquellos momentos, y orar. Y después dice, unge tu cabeza y lava tu rostro y gózate, alégrate, porque ya derramaste tu alma, ya derramaste tu vida, llorando, clamando, quizás en tu habitación, en tu recámara, ahí oraste y clamaste al Dios vivo. Y luego dice, lava tu rostro, unge tu cabeza
y alégrate, lleva la palabra, platica lo que Dios hace, lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios puede hacer con muchas personas y solo Dios sabe cuando estamos en ese clamor, con ese sentir, gloria al Señor. Es algo que solo Dios dice, Dios ve en secreto y te recompensará en público. Algo maravilloso. Así es que esperamos que este mensaje pueda ser de bendición. Pueda ser de bendición si es que estás pasando por deudas, por opresiones, no sé, hay de muchas formas. Pero ojalá este mensaje, esperamos que sea de mucha bendición y que podamos analizar cómo estamos, aún siendo cristianos. A veces estamos pasando por momentos que a veces sentimos que no podemos salir de aquella situación. Pero Jesucristo es el que nos va a ayudar. Que analicemos cómo andamos espiritualmente y podamos decir, Señor, ayúdame a liberarme de todo esto. Primeramente del espíritu y luego lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Lo demás vendrá por añadiduras. Primeramente el reino de Dios acá, en el fondo, el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadiduras, dice el Señor. Aleluya, la gloria de Dios es grande. Gloria al Señor. Gracias al Señor le damos por este momento de meditación. Compártame si siente que es de mucha ayuda a su vida. Compartan este mensaje, porque muchos están pasando duras cosas, duros momentos, y solamente Jesucristo es nuestro ayudador. Él es el que nos puede sacar adelante sobre todas aquellas cosas que estamos pasando. Gracias, Señor, por este mensaje. Esperamos que pronto traigamos un mensaje más para la gloria y la honra del Señor. Amén, aleluya. Gloria al Señor.